Esta mañana voy a hablar la primera parte de una serie que el Señor ha puesto en nuestro corazón a hablar sobre la sana autoestima. Diga conmigo, la sana autoestima. Y hemos leído un versículo que directamente trata el tema. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Sana autoestima es el tema de esta mañana. Diga conmigo otra vez, sana autoestima. Piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo quiero que noten que el mandamiento de que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener tiene un contexto muy sobresaliente en los versículos que anteceden al versículo 3. Estamos en Romanos, para los que tienen Biblia, yo sé que todos tienen su Biblia. Romanos capítulo 12, estamos en el versículo 3, pero en los versículos que leímos también, los versículos 1 y 2, hay un contexto que alumbra sobre el versículo 3, cuando el apóstol Pablo en forma inspirada le estaba pidiendo a la iglesia de parte del Señor que tuviéramos una sana autoestima. Y es que en el contexto de los versículos 1 y 2, Pablo dice que debemos ser renovados, tenemos que tener la renovación de nuestro entendimiento para entender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De modo que el versículo alumbra que cuando nos entregamos a Cristo, quien pagó en la cruz por nuestros pecados, quien derramó su sangre para limpiarnos de toda iniquidad, quien nos escribió nuestro nombre en el libro de la vida, ese Cristo que pagó por la salvación de cada uno y fue sepultado y se levantó y ascendió al cielo. Cuando aceptamos la gracia que viene de Cristo, uno de los milagros que nos ocurren es la renovación. Diga conmigo fuerte, renovación. ¿Qué significa renovación? ¿Qué significa renovación? Un cambio. Antes estaba nuevo, se envejeció, pero ahora hay una renovación. Entonces el Señor crió al hombre con una mente perfecta. El pecado echó a perder la mente del hombre, el entendimiento del hombre se afectó. La Biblia habla de el entenebrecimiento del entendimiento de los hombres sin el Señor. Pero luego este versículo dice que hay una renovación de nuestro entendimiento que debe estar vinculada con saber quiénes realmente somos. Y al saber quiénes realmente somos, la Biblia está tratando el tema de la sana autoestima. Ahora, yo quiero en primer lugar que analicen conmigo las 4 o 5 verdades que flotan, o sea, sobresalen, aparecen al leer el versículo 3. Lea otra vez fuerte el versículo 3. Yo sé que todos tienen la Biblia. Digo pues, vamos otra vez, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, cuando leemos ese versículo, hay algunas verdades que sobresalen. Miren algunas de ellas. Por ejemplo, el mensaje de la sana autoestima es un mensaje tan importante que el apóstol Pablo dirige este mensaje a cuántos que están entre nosotros, dice. Gracias. El mensaje en primer lugar aparece como algo tan relevante, como algo tan importante. Por ejemplo, la Biblia admite que todos no hablan lenguas, eso es una verdad de la Biblia. Sin embargo, cuando Pablo trata el tema de tener una sana autoestima, el apóstol dice que esta verdad debe ser oída, debe ser recibida por cada cual que está entre nosotros. Diga conmigo, eso es para mí en esta mañana. Yo también digo, esto es para mí porque estoy entre ustedes también. Entonces la palabra que vamos a oír es una palabra tan relevante que cada uno que está entre nosotros debiéramos todos prestarle una gran atención. La segunda verdad que el versículo 3 nos transmite es que Pablo comienza hablando de la sana autoestima en un lenguaje negativo, o sea, en un lenguaje prohibitorio. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo prohíbe en el versículo 3?
Lo que prohíbe aparece primero que todo con la palabra no. Por ejemplo, hay mandamientos en la Biblia que son mandamientos de acción positiva. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Un mandamiento de acción positiva. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Un mandamiento de acción positiva. Pero aquí tenemos un mandamiento que tiene que ver con el cuidado de la estima propia, y el apóstol dice que está presentado el mandamiento en forma negativa porque aparece como una prohibición. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ahora, cuando vemos eso, que el mandamiento está colocado en forma negativa, nos damos cuenta que el aspecto de la autoestima sana trata primero lo primero que es peligroso en el error de la autoestima. ¿Cuál es el error de la autoestima que Pablo presenta como negativo? ¿Cuál es el error? Que alguien vaya a tener más, ¿qué cosa? Más alto concepto de sí que el que debe tener. Y miren cómo Pablo comienza en la palabra a tratar primero lo que es más peligroso. Yo quiero preguntarle, hermanos queridos, ¿será peligroso que alguien tenga más alto concepto de sí que el que debe tener? Es tan peligroso. Vamos después a estudiar en los siguientes domingos algunas verdades sobre la sana autoestima y cómo también es malo tener una menor estima de lo que uno debe tener conforme a la palabra. Pero hoy el mandamiento comienza a hablarnos acerca del peligro de sobreestimarnos, y por eso el mandamiento primero trata lo más peligroso. Siempre encontramos aún en el cuerpo de Cristo personas que se sobreestiman. Gloria a Dios que, lo digo con toda sinceridad, no tenemos en la iglesia evangélica Monte de Sión quizás el caso, y si eso fuera así, tenemos que levantar la mano y decir que bendito sea el Señor, a quien sí queremos siempre sobreestimar, ¿verdad? ¿Cuántos quieren sobreestimar al Señor? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Una estima del Señor. Y fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. Entonces, qué bueno que no sea nuestro caso, pero la Biblia trata el peligro y lo presenta como una posibilidad. Sin embargo, usted ha oído y usted ha visto personas creyentes y sobre todo impíos, que uno de sus problemas peores de carácter es que se sobrevaloran. Y eso afea tanto el diseño de Dios para el ser humano cuando alguien se sobrevalora. Voy a hacer una pausa aquí, hermanos, para decir: cuando uno ha madurado en Cristo, nunca se ofenden por cómo me tratan, sino que uno vive para tratar bien a Dios y a los hermanos. Ese es un nivel de madurez. Si alguna persona todavía llora, ay Dios mío, no me saludaron. Por ejemplo, a mí se me olvidó esta mañana felicitar a Cari y a Orly, que cumplieron aniversario de boda en estos días pasados. Démele un aplauso y así yo perdono, me siento perdonado de mi pecado. Diga conmigo felicidades a ellos. No dijeron, dígale felicidades de verdad. Sea cortés, hermano. Entonces, yo sé que ellos estaban todos ahí enojados conmigo. De ninguna manera, porque ellos maduraron. No me felicitaron el día de mi cumpleaños. Ay, Dios mío. Una persona niño, no ha crecido en el Señor. Porque la vida cristiana no está hecha para que uno se sienta tan sobrevalorado que viva en la perspectiva de cómo me tratan. En tercer lugar, Pablo deja claro que el cristiano debe tener de sí un concepto sano. Digan amén si lo reciben. No podemos dejar de valorarnos, porque en realidad la Biblia no dice en ninguna parte que tú y yo somos cualquier cosa. Una vez llegué a una iglesia, alguien estaba hablando de ese versículo de la Biblia que dice que nuestras obras sin el Señor son como trapos de inmundicia, que en la versión hebrea habla un poquito más feo de esos trapos y qué trapos son. Pero en el lenguaje de la Reina Valera está muy fino el sentido. Y alguien estaba tomando ese versículo para decir que nosotros somos como trapos de inmundicia delante del Señor. Pero la Biblia en ninguna parte dice que tú y yo somos trapos de inmundicia. Nuestra identidad debe ser revisada por la Biblia para decir de nosotros, conforme a ella: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que Pablo trata el tema y dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Así que el versículo admite que cada creyente que ha sido lavado con la sangre de Cristo, que ha sido adoptado por el Padre como su hijo, debe tener de sí un concepto pero sano, ni sobreestimado ni desvalorado, sino que tiene que tener de sí el concepto que debe tener a la luz de la palabra de Dios. Entonces, la parte cuarta que el versículo 3 da al relieve es que Pablo deja ver que debemos pensar de nosotros con cordura. Diga conmigo fuerte: con cordura. Entonces Pablo toma como referencia la cordura. Díganme rápido qué cosa es la cordura. La cordura es sabiduría puesta en acción, es raciocinio. El viernes compartimos aquí un poquito de el sentido común. No me puedo exponer al peligro. Lo dijimos el viernes predicando sobre cómo salvarnos en un tiempo peligroso como este. Debo tener sentido. Pablo dice aquí: piense de sí, hablando de cómo tener una estima sana. Dice: piense de sí con cordura. Y ahora Pablo deja al lado en primer lugar los dones del Espíritu y lo sobrenatural, y nos habla de esa maravilla que Dios ha puesto en el ser humano, que se llama la cordura. ¿Cuántos aquí están cuerdos? Estaba sentado yo en un hotel y en una conferencia, y realmente un gran maestro dijo que el 97% de los seres humanos no están bien de la cabeza. Y yo me conté entre ese 97%. Él dijo: realmente el pecado ha afectado tanto el original. Realmente el pecado ha hecho tanto daño al hombre en el original. Cuando Dios creó al hombre tan capacitado que Adán solo le puso nombre a todos los animales del campo. Él solo. Y eso es una maravilla, porque hay millones de especies y hay millones de animales en cada especie. Y aquel gran hombre dijo esa verdad, que el pecado ha afectado tanto al hombre que nuestro cerebro no funciona para nada a la misma capacidad que el de Adán antes. Pablo dijo incluso que ahora conocemos en parte. Cuando tienen una arandela suelta y un tornillo medio flojo, hay una persona que sale de la casa y regresa a la casa y dejé el fogón encendido y sabe que lo apagó, pero cuando sale para la casa se me quedó encendido el fogón. Y es que hay una arandela que no está bien apretada. Y así nos pasa a todos. Pablo dice: usen la cordura, porque la cordura nos va a ayudar, dice el apóstol Pablo, a tener una sana autoestima. Por ejemplo, la cordura me ayuda, hablando de la autoestima sana, a conocer cuáles son mis límites. Por ejemplo, si lo que yo estudié fue ingeniería, si yo soy ingeniero, yo no me puedo considerar médico. Si yo me considero médico siendo solamente ingeniero, entonces no hay cordura y estoy equivocando mi identidad. Y si lo que yo estudié fue medicina y soy médico, no me puedo poner a diseñar un edificio porque se va a caer. Entonces la cordura me ayuda a conocer cuáles son mis límites. Y es maravilloso que la Biblia, que es un libro tan espiritual y tan sobrenatural, que es el libro de Dios, la Biblia, habla del entendimiento, del raciocinio. Cada uno, dice Pablo, piense de sí con cordura. Y la quinta parte que brota al relieve del versículo 3, que estamos escarbando en él, es que la autoestima del cristiano debe estar a la par de la medida que Dios repartió, la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios te ha dado fe puesta de Él en ti, nos ha dado fe a todos para, con la fe del Señor, saber por lo que Él dice de nosotros quiénes verdaderamente somos. Dígame si lo recibió así clarito, ¿verdad? Entonces yo no me puedo estimar como un maestro me subestimó cuando estaba en la escuela. Tampoco me puedo estimar como alguien que me halagó y me halagó y me halagó, me subió el ego, y tomar eso como referencia. Pablo dice, hablando de la sana autoestima, que cada uno se mida en su autoestima sana conforme también a la medida de fe
que Dios repartió a cada uno. Yo quiero advertir en esta mañana, mis amados hermanos y hermanas, que la medida de fe, la que tú y yo conocemos, viene de la palabra de Dios. La fe viene por oír, y el oír viene ¿por qué dice? Pablo dice que la estima que tienes de ti esté de acuerdo con la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque la palabra de Dios que produce fe en nosotros, la leemos todos, pero no todos recibimos la palabra de Dios con el mismo nivel de fe. Entonces yo tengo que ir a la palabra y decirle: Señor, aumenta la medida de fe al leer tu palabra, para cuando yo me vaya a valorar, no me sobreestime ni me subestime, sino que yo diga de mí lo que tu palabra dice de mí. Voy a decir aquí en alta voz, hermano, que la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Diga algo, dígale amén a la palabra, dígale, denle un aplauso a la palabra del Señor. Usted es solamente lo que la Biblia dice que usted es. Yo soy lo que la Biblia dice de mí que yo soy. Así que ahí tenemos las 5 verdades principales y primarias que el versículo 3 alude. Ahora, yo quiero esta mañana comenzar esta serie hablando, como dije al principio, de la primera parte peligrosa. Recuerden que hay después la sana autoestima, cuál es y cómo es pecado también subestimarnos o hablar mal de nosotros. Voy a reprender esta mañana esas palabras negativas que dijeron de ti que no fueron conforme a Dios. Las revocamos en el nombre de Jesucristo. Las quitamos de nosotros en el nombre de Jesucristo. Las echamos de nosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Alguien te dio un apodo que era para minimizarte? Revócalo en el nombre de Jesucristo. Fue papá, fue mamá, fue un tío, fue un abuelo. He contado aquí algunas veces que mi abuelo Inocencio, fíjese que hasta el nombre de mi abuelo tenía un defecto, era Inocencio. Eso viene de inocente. Y mi abuelo no era cristiano, después al final se enderezó los pasos con el Señor, pero mi abuelo le ponía un apodo a todos sus nietos. Domingo siguiente, si ustedes me lo piden, les voy a decir qué apodo me puso a mí. Si no me dicen nada, no lo voy a decir. Pero el apodo que me puso el abuelo a mí no era un apodo cristiano. Y yo crecí obedeciendo que yo me llamaba así. Después se lo voy a contar más tarde, si ustedes me lo acuerdan casi al final. Y un día leyendo el libro de un hermano que escribió Maldición o Bendición, leí en la Biblia que Jacob habló de muerte acerca de Raquel, su esposa. ¿Se acuerda cuándo fue? Cuando Labán, el suegro, persiguió a Jacob, quien se fugó de la casa del suegro. Y entonces Labán vino porque le robaron los ídolos de él. Y dice la palabra que Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos. Y cuando Labán encuentra a Jacob, dice: ustedes me robaron los ídolos de mi casa. Y Jacob sabe que no es verdad de Labán. Es lo que Jacob tiene aquí en información. Y dice Jacob: búscalo, y aquel en quien halle los ídolos que muera. Jacob no sabía que Raquel, la esposa amada, había hurtado los ídolos de su padre Labán. Y el esposo, que es autoridad sobre la esposa, habló una palabra de muerte sobre su amada Raquel. Y hay un lenguaje en la Biblia muy peligroso cuando las autoridades que están sobre nosotros nos maldicen y el súbdito recibió esa maldición. Usted y yo que recibimos esa maldición y la identificamos, tenemos que revocarla, porque esa maldición no es lo que la Biblia dice que tú y yo somos. Tenemos que entonces revocar y sustituir. La Biblia dice: no moriré, sino que viviré. Si Raquel hubiera oído aquello, tendría que haber dicho: no moriré, sino que viviré. Pero ella había hecho mal, porque había robado los ídolos de su padre, que para nada sirven, que no oyen, ni ven, ni entienden, pero que los demonios se esconden detrás de todo tipo de idolatría. Y cuando Jacob dijo que muera el que tenga o aquel en quien halle los ídolos, no sabía él
que se estaba refiriendo mortalmente a alguien que estaba bajo su autoridad, que era Raquel. Y la Biblia dice que en el parto siguiente Raquel murió. Si alguna esposa aquí, hay un esposo que le ha dicho una palabra de muerte, no se vaya de aquí cuando oremos sin revocar eso. Si algún hijo, alguna hija, alguien te habló muerte, te habló inservible, te dijo mano de trapo, se te caen todos los vasos y los platos, nunca servirás para nada, diga: yo quito de mí eso en el nombre de Jesucristo y voy a decir lo que la Biblia dice que yo soy. Digan amén si lo reciben, hermanos. Es por eso que la Biblia nos manda a mirar ahora en segundo lugar exactamente el mandamiento en negativo: no tenga nadie más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿De dónde es que viene este vano engrandecimiento de los hombres que el apóstol Pablo trata con la iglesia de Corinto? Una persona en Corinto, varios hermanos en Corinto necesitaban oír a Pablo decir: hey, ustedes no conocen cómo es la iglesia. Algunos tienen más alto concepto de sí que deben tener. Por tanto, voy a hablarle del tema. Y Pablo trató el tema, pero cuando lo hilamos, o sea, lo mezclamos con otros versículos de toda la Biblia, me doy cuenta por la Biblia que el engrandecimiento, el autoengrandecimiento, o esa parte en que el hombre humanamente se engrandece, viene del origen del orgullo, que no fue aquí en la tierra, sino fue en el cielo de Dios. El ángel de luz del cielo, Luzbel, aquel serafín protector, quien estaba en las esferas celestiales, era uno de los ángeles más bellos, de los seres más bellos que Dios había creado. El serafín protector, ese fue echado del cielo a la tierra, al aire, por sobremedir su valor y anhelar ser más grande que lo que Dios le dio ser. La Biblia dice que los ángeles están dedicados a diferentes funciones. Hebreos, por ejemplo, 1:11 dice que los ángeles son servidores a favor de ti y de mí, que somos herederos de la salvación. Dígame: el ángel de Jehová acampa a tu derredor. También los ángeles pertenecen a una corte angelical del cielo que trabaja en la glorificación de Dios. Están todas las categorías de los ángeles: los serafines, los querubines, los arcángeles. De hecho, en la Biblia aparecen esos lugares celestiales en que la corte celestial se inclinó y adoró al que vive por los siglos de los siglos. Pero miren de dónde es que viene el daño que el apóstol Pablo está queriendo cuidar en los hermanos de Corinto, y llegó hasta Monte de Sión porque está en la palabra de Dios. Isaías capítulo 14 y los versículos 12 y 14. Solamente repito la cita para que se pueda pegar y escribirla. Isaías capítulo 14 versículos 12 al 14. La Biblia, hablando en un lenguaje referido a Satanás, dice: ¿cómo caíste del cielo? ¿De dónde cayó? Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón. Y ahora miren algunas palabras que en Isaías 14 que estamos leyendo, versículo 13, comienza a detallar la palabra, algunos términos que hablan del engrandecimiento de Luzbel. Él dijo: subiré al cielo, en lo alto. Miren noten el engrandecimiento. En lo alto, imaginen a un ser que está en la corte celestial. Ahí está el trono del Dios que vive por los siglos de los siglos, adorando al invisible. Del trono de Dios sale luz en diferentes colores, porque Dios se llama en la Biblia el Padre de las luces. Y ese trono iluminado tan glorioso de pronto tiene un opositor. Hay un ángel que se levanta en el cielo. Esto pasó, por supuesto, antes que Adán fuera formado. Este episodio habla de una escena que hubo en la corte celestial antes que el hombre existiera. Cuando el hombre fue hecho por parte del Señor, ya Satanás era el tentador. Pero antes que fuera diablo, mire quién era:
un ángel se revela y comienza a hablarle directamente al Creador. Enaltecido este ángel, dice: yo subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Mire qué orgullo. Y en el monte del testimonio, eso significa la morada alta de Dios, me sentaré. Habla de un rey que se quiere sentar en un trono. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré otra vez. Y seré, y aquí se complica la cosa, y seré semejante al Altísimo. ¿Cuántos aquí han oído muchas veces en este púlpito predicar que uno solo merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la exaltación, todo el tributo? Yo pensé que alguien iba a decir un aleluya, aunque se abra la boca y diga un aleluya. Dígale gloria a Dios por allá está, diga también gloria al Señor. Uno solo merece el tributo. Y cuando este episodio pasó, la Biblia relata qué mal le fue a este Luzbel por querer engrandecerse y subir hasta llegar a ser semejante a Dios. O sea, él se quiso endiosar. Y la Biblia no pasó por alto, sino que el versículo 15, ahora Dios le responde a este Luzbel y le dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Y tenemos que decir amén. El enemigo de Dios y de la raza humana después ha sido derribado del cielo y va rumbo al abismo. ¿Por qué Dios castigó de esta manera a este ángel? ¿Por qué no lo redimió? ¿Por qué no lo perdonó? Los ángeles que se fueron con Luzbel y se hicieron demonios, tampoco fueron redimidos o reconciliados, ni lo serán jamás. Porque un pecado de esta naturaleza no haya cómo ser redimido. Cuando alguien se quiere enaltecer en un sentido de engrandecimiento más allá de la sana autoestima, sea ángeles o sea seres humanos, Dios no pasa por alto al que quiere ser igual que Él. Déjeme recordarle aquí lo que dijo la serpiente a Eva cuando la tentó en el jardín del Edén. ¿Sabe Dios que el día que coman de ese árbol, no es verdad que van a morir nada, sino que seréis, dígalo fuerte ahora, seréis como Dios? Seréis como Dios. Y obviamente ellos no fueron criados para ser como Dios en divinidad, que era lo que la serpiente ofrecía, que fueran divinizados supuestamente. Ya bastaba que ellos tenían la imagen de Dios, moralmente semejantes a Dios, creados para ser santos como Dios, pero no divinos como Dios, porque fueron creados de la tierra y Dios no ha sido creado. Él es eterno por los siglos de los siglos. Por eso toda la actitud de alguien que está aquí esta mañana oyendo la palabra, cuando usted encuentre a alguien que está sobreestimado, usted está presente frente a alguien que ha sido visitado por un espíritu de Satanás que tiene que ver con el engrandecimiento más allá de lo que Dios ha dicho, y esa persona está sujeta a destrucción y caída. ¿Cuántos hermanos han visto gente altiva caer, gente altiva ser derribada? Hay un versículo que aquí la iglesia conoce bien: el Señor atiende al humilde, más mira, vamos a decirlo fuerte, ¿qué? Mira de lejos al altivo. Una persona se comienza a sentir un poquito pavor real por dentro y ya cortó la comunión. No hay comunión entre un pavo real de eso y el Dios que atiende a los humildes. ¿Entiende? Una persona puede decir todo lo que quiera de sí mismo, pero respecto a la comunión con el Señor, Dios lo mira al altivo, al que se engrandece, el Señor lo mira de lejos. Eso fue un problema que Pablo atendió en la iglesia de Corinto y que aquí a los romanos lo habló de manera muy clara, y después veremos en Corinto cómo pasó. Bueno, este espíritu diabólico fue el espíritu que entró en un hombre llamado Nimrod, Nimrod, terminado en D, cuya historia está en Génesis capítulo 10, versículos 8 y 9. Génesis capítulo 10, versículos 8 y 9. La cronología bíblica da a entender que Nimrod
aquel tirador de arco, dice la Biblia de él que él fue el primer poderoso en la tierra. Ahora, note con cuidado que cuando la Biblia habla de Nimrod como el primer poderoso, no está diciendo para nada que Dios le dio a Nimrod los poderes que le dio a Sansón. ¿Cuántos recuerdan a Sansón? Era así, miren, ¿cómo era Sansón? Se parecía así como a mí o a Orley. Algunos en la escuela dominical hicieron siempre lo voy a enseñar, una caricatura fea de Sansón que no es la bíblica. En ninguna parte dice la Biblia que Sansón era el gobernador antiguo de California, Schwarzenegger ese, que ahora parece un estropajo, todo estirado el pobre. La gente no puede mantener el cuerpo que quiere cuando pasan unos años, a pesar de que vimos anoche noticia de un egipcio que tiene 80 años y que hace prácticas y hace planchas y hace 3 veces a la semana o 4 ejercicios físicos, a pesar de un récord de una señora de 90 años que trabaja todavía en las artes, a pesar de este otro hombre que hace poco nadaba con 90 años con un cuerpo bastante bueno. Son excepciones de la regla. Pero cuando uno ya tiene, como yo, después de 30 años por ahí, de 32, 33, la persona puede hacer mucho esfuerzo, pero no va a funcionar físicamente con la fuerza de 15 años, con la fuerza de 20 años. Y cuando la Biblia habla de Nimrod, repito la idea, Sansón no aparece como un hombre grande, poderoso, musculoso. Lo que dice es que de pronto sobre él venía el Espíritu del Señor y tomaba las puertas de hierro de una ciudad, Jorgito, y se las tiraba al hombro y salía con ella. Y con una quijada de un asno mataba a un montón de miles de enemigos de Dios. Vamos a alabar al Señor por la fuerza del Señor. Pero cuando la Biblia, a diferencia de Sansón, que siendo un hombre común físicamente tenía fuerza de Dios, cuando habla de Nimrod como el primer poderoso en la tierra, la Biblia no lo pone a él como un hombre que recibió un don de fuerza especial. La Biblia habla de Nimrod como un hombre que llegó a ser poderoso a su propio concepto. Porque la cronología da a entender que Nimrod fue el director y organizador de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan qué pasó en la Torre de Babel? Los hombres tenían la historia reciente del diluvio y dijeron: ha habido un diluvio y Dios se llevó a la humanidad entera, nada más dejó a Noé y su familia. Pero ahora nosotros nos vamos a preparar por si Dios nos quiere esparcir otra vez. La idea altanera de la estima sobreestimada era: ni Dios nos podrá esparcir, porque vamos a hacer una ciudad para nosotros, con una torre en medio de la ciudad nuestra, cuya cúspide llegue al cielo. Y la idea en paralelo era que si otra vez las aguas subían, aunque llegaran otra vez a los montes Ararat, las aguas de Dios no quitarían el poder de aquella generación enorgullecida que se iba a subir poco a poco en la torre que ellos habían hecho bajo su propia autoridad. Pero cuando Dios miró que iban a hacer lo que iban a hacer, y Dios mismo estimó que se habían dispuesto a hacerlo y que iban a lograrlo, el Dios solo enaltecido no permitió que la sobreestima de aquel Nimrod y los perversos de su época llegaran a burlarse del juicio de Dios. Y como Dios es más poderoso que todos los hombres puestos juntos, y como Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, no tuvo que tocar la torre, no tuvo que enviar una candela encima de la cabeza de Nimrod. Lo que hizo fue facilito, que yo y tú no lo podemos hacer. ¿Qué hizo Dios? Le equivocó la parte del cerebro que tiene que ver con el idioma conocido y los puso a todos a hablar en lenguas. Dígame si fue eso lo que pasó, ¿no? No eran lenguas del Espíritu de Daisy, ¿verdad? Pero eran lenguas que Dios les confundió. Ellos hablaban una sola lengua. Está en Génesis capítulo 11. Hablaban una sola lengua. Pero de pronto, para Dios dejarlos incomunicados, le cortó la antena parabólica a los que tenían Sprint, a los que tenían Metro PCE, a los que tenían, ¿cuál más? AT&T,
a los que tenían Boost Mobile, Verizon, y cuando T-Mobile, y cuando fueron a, ¿cuál es el demonio, hermano, que ataca a la mano Mario aquí? El de Sprint. Ese me tiene a mí también mal. Oren por mí. Ahora que fui, déjenme contarle esto aquí porque estamos en la familia. Ustedes no van a nadie, no se van a decir a nadie. Pero ahora que fui a Cuba 2 veces, mi hermanito Isaías grave, fuimos en diciembre a estar con ellos en la gravedad. Después él se fue al cielo y yo estaba usando mi teléfono con un tremendo amor por mi familia. No estaba haciéndolo de ninguna manera para que vean que no es solo Mario que tiene problemas con la comunicación aquí. Y yo estaba llamando a mis padres y la compasión no me hacía colgar. Ponga a mami y ponga al niño que está ahí en la cama y dando consolación. Y otra vez lo hacía. Cuando fui a Cuba 2 veces, tuve que llamar de allá para acá. Y como no hay comunicación con tarjeta allá para acá, pues usaba el teléfono conectado a la ETEXA, la línea de Cuba. Y estaba muy contento de dar consuelo a la familia. Mismo demonio que visitó a Mario con esa guerra que él tiene, también me tocó a mi Mario. De pronto me llamaron de la compañía Sprint para decirme que un bill, y eso que yo había leído en la Biblia, que el bill debe ser menospreciado. Y aunque yo me quise zafar del bill, pero todavía no he pagado y estoy negociando. Ya me sentenciaron que no me lo perdonaron. Y había un bill de $1,025 de mi telefonito. Los bendije, los perdoné, después los maldije y me arrepentí yo. He estado llamando. Lo que ustedes saben es que ahora estoy en arreglo de pago con ellos, a ver si yo pago aunque sea 40 pesos mensual hasta que termine un día, y me quitaré para siempre de Sprint un anuncio no pagado a favor de AT&T o de Boost Mobile. Y me eliminaré del enemigo del hermano Mario, porque me asesinaron vivo esa gente indigna. Y con una cara pastoral me presenté allí para decirle: mi hermanito murió. Yo lo hice por compasión a mi familia, a mis padres que tienen 80 años. Pero ellos no conocen a mis padres, ni conocieron a Isaías, ni nada. Y esa gente no perdonaron, y yo tampoco los voy a perdonar. Me voy a eliminar de ellos pronto. La idea que quiero decirles es que Dios tiene métodos maravillosos para hacer milagros en contra del orgullo humano. Y confundió la lengua de la gente. Y cuando a alguno le pedía ladrillo, lo que le daban era agua. Y cuando le pedían agua, le daban la mano para saludarlo. ¿Te imaginas trabajando Joguito ahí en su empresa y la gente: dame un cubo de mezcla? Y te traían un flan de leche condensada en vez de un cubo de mezcla. ¡Qué desastre, eh! ¡Qué desastre! Y Dios confundió, le cambió el cerebro, que es la parte que tiene que ver con el hablar. Les quitó los cables del cerebro y no pudieron comunicarse. Y la torre dejó de funcionar, no porque el Señor la tumbara ladrillo a ladrillo, sino porque los constructores, con una estima acelerada o engrandecida, no hallaron la bendición del Señor. Fue como le pasó, hermano, a aquel altivo Nabucodonosor, a quien el diablo también se le metió en el corazón. Y eso que el Señor le avisó. ¿Cuántos recuerdan en Daniel capítulo 4 que el Señor le avisó al mismo rey a través de un sueño? El sueño era que había un gran árbol, ¿se acuerdan? De mucho follaje y todo, y con mucho fruto, y las aves hacían nidos en sus ramas, y abajo había bestias y todo que estaban en la sombra del gran árbol. Pero de pronto, en el sueño, el mismo rey tiene un sueño que oyó una voz que dijo: derriben ese árbol. Y era la voz del Señor. Y vinieron los sátrapas y los sabios de Babilonia para ver qué significaba el sueño. Y nadie pudo decir al rey qué significaba el árbol frondoso, enorme, lleno de fruto, que iba a ser cortado y desarraigado. Y cuando no hubo nadie, llamaron a Daniel, que él era miembro de los redimidos de Dios, que tiene sabiduría de Dios. Y una de las cosas que me llama la atención cuando Daniel fue a interpretar el sueño fue que Daniel tenía una autoestima tan sana que dijo, como José, parecido a José con el sueño de Faraón: no son mías las interpretaciones son de Dios.
En otras partes y en otro pasaje, Daniel dijo: lo que el rey pide, ni sabios, ni astrólogos, ni magos los pueden descifrar, ni tampoco yo. Pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios. ¿Quién alaba aquí esta mañana? ¿Quién le dice gloria a ese Dios poderoso? Quiere decir, hermanos, que esta gente de Dios sabían medir su estima cuando alguien, incluso Daniel, tenía un galardón pendiente. Si adivina o si dices el sueño, ¿qué significa? Serás vestido de un collar de oro y todo eso. Pero él sabía que eso era pasajero, y siempre se presentaron con una estima tan sanita que decía: lo que yo voy a decir viene del Señor, lo que yo voy a declarar viene de la mente de Dios, no de mi mente. Y este rey, aunque fue avisado 12 meses después que él tuvo aquella revelación tan grande del árbol cortado, él mismo la cumplió. Escuche por qué. Porque en Daniel capítulo 4 la Biblia revela que el sueño se cumplió de la siguiente manera. El rey, 12 meses después de la visión, se comenzó una tarde a pasear por el palacio real y decía estas palabras de alguien que se había sobremedido. Esto decía el rey: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Escuche, con la fuerza de mi poder. ¿Están aquí? Y para gloria de mi majestad. Daniel 4, 29 y 30 traza ese discurso tan ufanado de aquel rey sobreestimado en sí mismo. Pero cuando Dios lo miró y lo oyó hablando que él fue el que edificó la gran Babilonia para su fuerza, para su poder, este fue el castigo. Dice la Biblia en los versículos 31 y 33: aún estaba la palabra en la boca del rey. ¿Qué palabra? Dígame fuerte, ¿qué palabra? De su orgullo, cuando vino una voz del cielo. Identifiquen quién habló del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán. ¿Quién estaba hablando ahí? Dígame rápido. El grande del cielo, el Dios todopoderoso, el que dicen la gente de la logia, el gran poder de Dios, pero que no saben realmente quién es él. El Dios todopoderoso está hablando, el que pone reyes y quita. Y de entre los hombres te arrojarán. Escuchen: y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo. ¿Cuánto alaban aquí al Altísimo? Hermano, yo le pregunté: ¿cuánto alaban al Altísimo aquí? ¿Cuántos aquí saben que después de esa altura no hay nada más para allá arriba? Que hay uno solo que es altísimo, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiera. Acabó la voz del cielo y miren lo que pasó en el versículo 33. En la misma hora. ¿En qué hora dice? Así que el rey está hablando: yo edifiqué Babilonia, yo fui quien la hice. Esto lo hice yo con mi fuerza, es para mi gloria. Y dice que cuando estaba hablando, escuchen qué rápido fue esto, cuando estaba hablando, aún estaba la palabra en la boca. O sea, Dios interrumpió su discurso y Dios dijo esto que leímos. Dice ahora: y en la misma hora, así que habló Nabucodonosor, Dios lo interrumpió con una voz de juicio. Y en la misma hora que Dios acabó de hablar, dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Ahora, hay un cassette por ahí de un tal Fermín, que él testifica que cuando era brujo, él se convertía en caballo y se convertía en una cosa y en otra y en un monstruo. Déjeme decirle, eso es falsa doctrina. Ningún demonio, por fuerte que sea, en ningún antro de perdición que alguien se meta, le pueden cambiar la fisonomía que Dios le ha dado, porque nuestro cuerpo está hecho por la mano de Dios. A Nabucodonosor no le salieron 4 patas. No dice que él se hizo caballo
o bestia, sino que la mente se le cambió como una bestia animal. Como una bestia y como un animal. Y en vez de estar parado como tú y yo sentados en la mesa comiendo, Dios le hizo saber a él que debía irse al campo, no dormir más en una cama, no comer más en la mesa real. Dios le puso una mente que se llama en la Biblia una mente reprobada, o sea, una mente que funciona al revés. Y dijo: ay, qué hierba, qué yuca tan rica esta, lo que es verde, pero me la voy a comer. Y dijo: ay, qué viste tan rico este. Y lo que estaba comiendo era paja, hierba, árboles. Y dijo: ay, qué sábana tan rica esta. Y estaba a la intemperie, mojándose con el rocío del cielo. Dios castigó a este rey porque habiéndole Dios avisado, si él se hubiera arrepentido por un año entero, él, que era el árbol que él vio en la visión, no hubiera sido cortado. Menos mal que el mismo Dios que castiga el orgullo se compadece, porque la palabra que oyó decía: hasta que tú entiendas que el Altísimo es el que tiene el poder sobre el reino de los hombres. Dale un aplauso de verdad al Señor. Vamos a darle un aplauso juntos, vamos. Dígale un aplauso con un aleluya. Digamos un aplauso, vamos, con un aleluya de gloria al Señor. Hasta que entienda. Y este rey se humilló. Y el capítulo 4 termina con la exaltación, porque se humilló y dijo: ahora yo, Nabucodonosor, cuando la mente otra vez le fue de vuelta, alabo, bendigo y engrandezco al Dios del cielo, porque no hay nadie que pueda hacer lo que hace el Dios Todopoderoso. Amados hermanos, Pablo le da a entender a todo, en todo el capítulo 12 de Romanos, que si un hermano se considera más alto que los demás, es porque esa persona ignora que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En la iglesia, cada uno de los hermanos somos un miembro del cuerpo de Cristo. Por eso ningún miembro del cuerpo se puede sentir sobreestimado, y después veremos otro domingo, ni mal estimado, sino decir de sí lo que la Biblia dice que somos tú y yo en nuestro funcionamiento en el cuerpo de Cristo. Mientras predico esto, siento decir a la iglesia: el Señor ha permitido que en el púlpito de Monte de Sión haya siempre sanidad. Y oren para que el bálsamo y la sanidad de Dios se mantenga vivo en este púlpito. Porque hay tantas enfermedades crónicas en las iglesias, de gente ufanada, de gente engrandecida, porque ignoran lo que Pablo enseña. Fíjense que el contexto en que estamos en el versículo 3, Romanos 12, es que somos el cuerpo de Cristo. Así que ningún miembro del cuerpo de Cristo, el Señor nos colocó en el cuerpo. El Señor nos colocó en el cuerpo. Lo voy a repetir: fue el Señor quien nos colocó en el cuerpo. Yo soy mano porque me hizo mano el Señor. Usted y yo somos pie porque Él nos hizo pie, simbólica y espiritualmente hablando, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Alguien es ojo, vista, porque Dios lo colocó allí. Y Pablo dice: ¿cómo puede ser que alguien que Dios lo hizo ojo, o que Dios lo hizo mano, o que Dios lo hizo pie, Él mismo ahora se quiera engrandecer, cuando él y el otro y la otra y el otro y todos juntos somos el cuerpo de Cristo? Alábele si puede en esta mañana. Yo voy a hacer una pausa para que le dé gracias a Dios por la iglesia a la que usted viene. Hermanos lindos, es fácil de notar en nuestro contexto que hay tanta predicación egocéntrica. Hay tanta predicación que parece la verdad pero tiene ego. Hay tanta predicación por allá afuera que parece recta, pero tiene adentro esa carcoma de engrandecer, de poner en alto al hombre, cuando no se entiende que nosotros fuimos comprados por Cristo para que fuéramos del Señor, y Él mismo nos colocó en la iglesia. Todo lo que somos se lo debemos al Señor. Cántelo: todo se lo debo a Él. Vamos otra vez: todo se lo debo a Él. Dígame, ¿qué le debo? Mi vida y todas mis acciones, todo se lo debo a Él.
En el capítulo 12 que leímos esta mañana, ya voy terminando, el apóstol Pablo dice que en el cuerpo de Cristo, aunque cada miembro tiene diferente función, en realidad somos miembros los unos de los otros. Este es un misterio maravilloso de la coinonía de los hermanos. Yo quiero abrir un paréntesis para decirles con todo mi corazón cómo aprovecho estar en la iglesia con ustedes, porque ustedes tienen la tremenda desventaja de tener un pastor sumamente ocupado, que mi tiempo no me da, que estoy cada minuto haciendo algo distinto en la obra del Señor, ya no solamente en el pastorado, pero en Senda de Vida, escribiendo para la escuela dominical, también ayudando a otros. Yo quiero hacer una pausa para con todo mi corazón darle gracias a los hermanos que a pesar de mis compromisos todavía nos aman, nos respaldan y oran por nosotros. Gracias de corazón, porque sabe que estamos ocupados. Yo estaba aquí anoche orando en el templo y me acordaba, Señor, mañana domingo habrá 170,000 iglesias que van a leer la lección de escuela dominical que escribí. La escuela dominical que escribo tiene exactamente 170,000 iglesias que la reciben cada domingo. Multiplique 170,000 maestros de adultos de escuela dominical, aunque sea por 10 alumnos que tengan cada uno. Yo decía, le voy a decir mañana a la iglesia que me sigan perdonando cuando tengo que predicar en otra iglesia, cuando tengo que cumplir deberes ministeriales. Nunca me ausentaré por estar en la playa, por irme a un lugar a divertirme. No lo haré nunca, ni nunca lo he hecho. Lo hago por los compromisos que soberanamente Dios ha dado a su siervo, que a veces yo quiero zafarme de ellos porque me están quemando mi vida, mis compromisos aún con la familia y con la iglesia. Por eso aprovecho en predicar, amarles, saludarles, porque mi tiempo es tan comprometido día por día, más y más, que estoy pensando qué dejo de mis 3 trabajos, de la universidad, de Senda de Vida o la iglesia. Ya me decidí dejar la iglesia, irme para Senda de Vida a escribir. A no ser que ustedes den un gritico ahí. Si ustedes dicen algo, yo me voy a despedir de Senda de Vida y no voy a estar escribiendo más para la escuela dominical mundial ni nada. Pero tengo que hacer algo, me tengo que ir de algo, porque tengo mi tiempo tan comprometido. Pero qué lindo cuando uno entra aquí a Monte de Sión y le dice, Señor, gracias, porque a pesar de compromiso, tú nos has entregado un espíritu de amor y de perdón y de coinonía y de comprensión entre los hermanos. Y esto viene porque Dios nos ha enseñado a no sobreestimarnos, sino vernos todos miembros los unos de los otros y sobrellevar los unos las cargas de los. Dime que tú dijiste. De la iglesia, de la casa, y ahí te vayas de la casa ya. Que si te vas de la casa ya tienes menos alivio. Bueno, quizás la pastora dijera amén, pero como ella no está aquí, no vamos a juzgarla, ¿verdad? Ella está casada conmigo, pobrecita, hace 30 años este año. ¿Cuántos aquí son miembros de su hermano? Ahí, es que lo dije muy rápido. ¿Cuántos aquí son miembros de su hermano? Casi la mitad. ¿Cuántos aquí son miembros de su hermano en Cristo? Todos somos miembros los unos de los otros. Así que no hay ningún motivo por el cual yo me sienta sobremedido, porque mi único funcionamiento en la iglesia es cuando comprendo que soy parte del cuerpo de Cristo, que fue el Señor quien me colocó en el cuerpo. Y Pablo, y termino con este versículo, dijo en este capítulo 12 de Romanos, pero en el versículo 16, Pablo dijo: no altivos, sino asociándoos con los humildes. No altivos, sino asociándoos con los humildes. Dios ha determinado bendecirte. Ya te ha bendecido y a mí también en Cristo Jesús. Dios ha determinado cuidar y saciar todas tus necesidades y las mías conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Dios ha determinado no dormirse para guardarnos de día y de noche. Pero Él quiere que entendamos cada día más que lo que somos es por Él. Se lo debemos a Él. Que la gloria no la comparte con nadie. Hay 3 cosas que Dios reclama que son de Él: mía,
es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mío es el oro y mía es la plata y mía es la gloria. Él no comparte su gloria con nadie. ¿Qué pasó en Torre de Babel? El Señor los confundió. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Dios lo echó por tierra. ¿Qué pasó con aquellos reyes y hombres que se sintieron grandes como Herodes? Y la gente decía, ese que está hablando allí tiene voz de Dios. Ese no es un hombre, Herodes es Dios. ¿Qué pasó? El Señor mandó un ángel y en vivo lo hirió al rey orgulloso. Dice que murió Herodes comido de gusanos porque no dio la gloria al Señor. Así, yo quiero rogar, hermanos, esta mañana que le pidamos al Señor, ayúdame a entender que soy algo importante para tu gloria. Ayúdame a entender cuánto valgo para tu honor. Ayúdame a entender que no soy un trapo de inmundicia, sino que soy alguien útil a la glorificación de tu nombre y a la edificación de mi hermano. Que cada uno diga, Señor, gracias porque no soy una basura. No soy una basura. Soy alguien importante, pero para bien de los demás.